Bien, ¿qué tal traders? Excelente día o noche, según donde te estés conectando. El día de hoy vamos ya con la clase 12, donde vamos a estar viendo alineación de temporalidades para poder identificar la dirección macro, ya sea en H1 o H4 si es alcista, cómo poder tomar esa entrada con un mejor ratio riesgo-beneficio para poder reducir un poco más el stop loss e irnos por el mismo parámetro de beneficio, pero aumentando en vez de 1.2, 1.3, quizás poder tener 1.5 o 1.7 o bien dejarlo correr. Esto va a depender netamente de ti, va a depender de tu habilidad, de tu práctica, de tu consistencia y también si eres capaz de aguantar un trade sobre 1.3, 1.5, 1.10, entrando en menores temporalidades. Bien, entonces, ¿cómo es que funciona todo esto? Pues todo esto funciona de la siguiente forma, en el cual nosotros acá vamos a ir por parte. Bien. Entonces, vamos a enfocarnos netamente en lo que es H1, H4. Bien, si nosotros vemos dirección en H4, perdón, en H4, en 4 horas, esto quiere decir que nosotros vamos a buscar la confluencia alineando la temporalidad en M15, bien, en M15 y poder ejecutar operaciones en M1, bien, en M1. Y de M15 nos pasamos a M1, bien. Ahora, vamos a ir con una hora. Una hora es aplicar lo mismo, pero aquí bajamos un poco más temporalidad a M5 y luego ya tomamos la entrada en lo que tiene que ver M1. Bien, ahora, tú debes tratar de buscar cuál es la forma más cómoda para ti de poder tomar esta operación. Hay personas que por tiempo no pueden estar en la gráfica M1 o simplemente prefieren poner la orden programada como el buy limit o el sell limit y no esperar confirmaciones. Porque, ¿qué quiero decir con todo esto? Bien, ahora vamos al ejemplo. Bien, por ejemplo, nosotros tenemos acá una zona, lo cual es una zona de oferta. Bien, zona de oferta donde nosotros tenemos que buscar posibilidades de cómo poder ejecutar alguna posible venta. Y de abajo tenemos nuestra zona de demanda, donde vamos a buscar posibilidades de cómo poder ejecutar una compra. Entonces, por ejemplo, supongamos que el precio viene subiendo, bien, viene subiendo. Lo que yo te voy a dibujar acá es H4, H1, bien. Luego tú, en tu backtesting, anda, verifícalo, corrobóralo y ver si realmente funciona. Bien. Entonces, tenemos estructura alcista, bien, en H1, H4, pero el precio finalmente llega a una zona de oferta en H4 o H1. Entonces, por ejemplo, si el precio llega a una zona de oferta en H4, lo que tú debes esperar es que el precio en menor temporalidad como M15 se alinee con lo que viene haciendo H4 en lo macro. Como por ejemplo, si el precio viene generando un impulso y esto es netamente un retroceso, donde por ejemplo el precio acá se apoye en algún punto de interés o se apoye en algún Fair Value Gap, bien, y la dirección de H4 es bajista, estas son zonas para poder ejecutar potenciales zonas de venta. Entonces, por ejemplo, si el precio venía cayendo, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a dibujarlo mejor. Bajar eso acá. Bien, de esa forma. Entonces, este es un punto de oferta y suponiendo que todo esto que te acabo de dibujar yo es H4 y viene cayendo o H1 y viene cayendo, nosotros estamos en un punto de retroceso. Bien, retroceso. Este retroceso que yo te acabo de dibujar es un retroceso en M15. Bien, un retroceso en M15. Entonces, cuando el precio llega al punto de origen del movimiento del impulso bajista en H4, que era este que está acá, bien, ese impulso bajista,
tú aquí debes alinear la temporalidad a que M15 también se ponga bajista para poder ejecutar esa posible venta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera colocar mi orden programada acá, sería mi orden de venta con mi stop loss por encima del alto, ¿verdad? Apuntando al mínimo. Bien, a ese mínimo, lo cual da un riesgo-beneficio 1.5. Bien, 1.5. Ahora, ¿cómo yo puedo reducir el stop loss e ir por el mismo nivel de target? Lo que debo hacer acá es esperar a que el precio me genere un bajo más bajo que el anterior en M15, al igual que H4 se alinea bajista, M15 se alinea bajista, y una vez que M15 se alinea bajista, me va a dejar un siguiente punto de interés acá, bien, donde ya ocurre el traspaso de órdenes por la mitigación o la reacción que tuvo el precio y me generó un bajo más bajo que el anterior en M15. Y acá tengo mi zona de oferta en M15. Y de esa forma ahora, si nosotros quisiéramos programar nuestra venta cuando el precio llegue a este punto, nuestro stop loss sería un poco más reducido, apuntando al mismo riesgo-beneficio, lo cual ya aumenta a un 1 a 7. Bien, ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Una vez que el precio llegue a esta zona, lo que te voy a dibujar es M1. El precio viene subiendo o simplemente no. Cuando el precio llegue a esta zona, ahí es que debes bajar a M1 y confluenciar lo que pasó con H4 y M15. Bien. Y de esa forma el precio va a subir y cuando llegue H1, pues H1 tienes que esperar que se alinee bajista también que H4 y M15 y de esa forma tú ejecutas tu operación apuntando a este beneficio. Y de esa forma ya tenemos las temporalidades alineadas para poder ejecutar nuestra operación en venta en el punto de origen del movimiento que causó aquí esto M1 y tú ejecutas la operación en venta con tu stop loss por encima de ese alto apuntando al mismo beneficio de generar un nuevo bajo ya que la operación viene en macro bajista y de esa forma en un principio teníamos un riesgo beneficio 1 a 5, lo pudimos aumentar a un 1 a 16, sobre 1 a 10. Bien, esa es la gracia del Smart Money, poder tomar entradas más reducidas, poder aumentar el beneficio, pero esto requiere bastante práctica, te lo digo con total sinceridad, bastante práctica, porque aguantar un trade 1 a 16 o sobre 1 a 10 sin tomar parciales es difícil, es bastante difícil, porque por ejemplo, si igual, nosotros por ejemplo, tomamos este trade, me supera este mínimo, pues bien, yo ya debo tener mi operación en un break-even, obviamente, pero yo no sé si el precio se va a ir en caída o en picada de forma directa o de forma fácil. Yo no sé si el precio va a llegar acá y se va a devolver a mi punto de entrada, me va a sacar y luego se va a caer. No lo sé. Yo personalmente prefiero ir por entradas seguras a 1.3, 1.2, en el mejor de los casos 1.5. Tomar entradas en base a mi experiencia, que ya llevo casi 4 años en esto, tomar ese tipo de entradas no es tan fácil. Se pueden hacer, claro que se pueden hacer, pero no es tan fácil. Bien, en mi experiencia, tomar entradas de esta envergadura me tiene que pasar stop loss, break even, el precio me saca muchísimo hasta que después ya se da la operación y claro, puedo recuperar el break even o puedo recuperar los stop loss que tuve hasta que el precio realmente decidió reaccionar. Ahora, este mismo juego de alineación de temporalidades, por ejemplo, esta principalmente en la zona H4. Bueno, si la zona es la H4 lo confluyes con M15. Ahora, si la zona es de H1, tú vas a confluir con que este cambio de dirección o este cambio estructural sea en M5. Bien, que ese primer cambio estructural sea en M5 y cuando el precio llega arriba, de igual forma bajas a M1 para poder tener esa confluencia y tomar la operación. Y de esa forma alineamos la temporalidad. Ahora, ojo, que este modelo de entrada, que es el modelo básico en cuanto al Smart Money Concept, es un modelo para poder entrar en tendencia, a favor de la tendencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Por ejemplo,
Tú, si ves que el precio ya está en una tendencia alcista, ya sea H1 o H4, identificamos que el precio tiene un mínimo que me genera un máximo y me ratifica que esto va subiendo, pues bien, yo debo esperar a que el precio vuelva a mi punto de origen del movimiento o idealmente las zonas de descuento. De aquí hasta acá, y yo buscaré la alineación de la temporalidad de M15 o M5, según si estoy viendo macro H1 o H4, cuando el precio llegue a la zona de los descuentos, vale decir, desde este punto a este punto, yo debo identificar en base a lo que hemos visto en las clases anteriores si tengo algún Fair Value Gap, alguna zona, algo que me valide dónde poder apoyarme para poder buscar ese movimiento, esa confluencia de alineación de temporalidad. Entonces yo acá, cuando el precio baje a la zona de los descuentos y si ya estoy alineado con mi tendencia macro H1 o H4, lo que yo debo esperar es que el precio a la zona de descuento, ver en dónde me puedo apoyar. Idealmente tenemos nosotros generalmente la opción número 1 para poder comprar. Vamos a tener la opción número 2 que es el Fair Value Gap, vacío de precio, donde el precio igual suele reaccionar y se alinea con lo que viene haciendo H1 o H4 para poder ejecutar esa operación y poder reducir el stop loss. Bien, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, este tipo de entrada tiene que ejecutarse siempre cuando estés a favor de la tendencia y en tendencia. Porque de nada sirve, por ejemplo, si tú no haces caso a lo que te estoy diciendo, te vas a tener muchísimos stop loss si tú intentas hacer esto. Tenemos tendencia alcista. Bien, tendencia alcista. Y por ejemplo, encontraste algún punto de oferta a la izquierda de la gráfica, porque por ejemplo acá el precio venía cayendo, pero esto ya es pasado. Lo que tienes acá a la izquierda es pasado. ¿Para qué sirve? Para poder apoyarte y saber en dónde estás ubicado. Bien, entonces, si tú ya llegaste a una zona de oferta, pero ya sabes que tu tendencia viene subiendo y tú quieres ejecutar una venta acá, pues este modelo de entrada puede ser muy manipulado. Y lo que confluenciamos acá, por ejemplo, es que a lo mejor estás parado en una liquidez interna o liquidez externa. Ahí tienes que darte cuenta en base a la práctica del backtest. Entonces, te sugiero que cuando vayas a entrar en contra de tendencia, porque estás en una zona de oferta, pero su order flow es que viene subiendo, te sugiero que aquí esperes una manipulación del precio. Vale decir que el precio saque la zona de oferta y luego busca el modelo de entrada. Si tú quieres entrar en venta, pues tendrás que esperar a que el precio genere una ruptura después de manipular el alto de oferta y ahí sí ejecutar la posibilidad de venta. Aunque mucho ojo, como estás entrando en contra de tendencia, puede ser que esto siga subiendo y no te respete. Por eso te sugiero que mejor esperes el retroceso y te vayas con la tendencia. Bien, siempre operar a favor de tendencia y no tanto en contra, si no vas a tener muchísimos stop loss. Si vas a entrar en contra, siempre espera una manipulación, ya sea de la zona de oferta contraria o que el precio, si te genera, por ejemplo, acá un quiebre estructural en M15 o M5 y tú a la primera vas a entrar, ten mucho cuidado porque eso puede ser manipulado para seguir subiendo o bien el precio te saca, luego da el movimiento y una vez que lo hace, ahí sí el precio se cae. Pero ¿a dónde va a caer? Si el precio viene subiendo, esto solamente va a caer hasta la zona de descuento. Bien, de descuento. Entonces, cuando el precio ya se encuentra en zonas de descuento, ten mucho cuidado porque el precio aquí puede confirmar y se va para arriba. Bien, se va para arriba. Trata siempre de operar a favor de la tendencia, ya sea H4. Si H4 es alcista, busca las compras. Si H1 es alcista, busca las compras y juega con las temporalidades H4, M15 y luego M1. Ahora, si tú ves la alineación de temporalidad, si tú ves H4 alcista, espera que M15 te confirme alcista. No tienes por qué pasar a M1 si M15 no te ha confirmado nada. De la misma forma sigue la secuencia de H1. Si H1 es bajista, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá.
Por ejemplo, si H1 o H4, bien, es bajista, lo que tú debes esperar es a que el precio llegue a la zona de los descuentos para recién ahí esperar la confirmación de M15. Vas a esperar que M15 se alinee bajista, al igual como viene acá. No sacas nada con saltarte los pasos. Tú debes esperar que M15 te confirme. Una vez que M15 o M5 te confirme bajista, ahí recién cuando el precio vuelva, tú te vas a bajar a M1. No tengo por qué bajarme a M1 si M15 o M5 no me ha confirmado. Si te bajas a M1 directamente sin esperar las confirmaciones antes de, el precio te puede manipular. Siempre espera la secuencia. Mi dirección, H4H1. Mi confirmación va a ser en M15 o M5 y ya mi ejecución de entrada para tomar la operación va a ser en M1, aunque también lo puede hacer en M5, bien, pero de esa secuencia no te saltes las temporalidades, bien, te lo vuelvo a repetir, o si no vas a tener muchos stop loss, bien, practica, anda la gráfica, demuéstrate a ti mismo que realmente sí, es así, funciona y de esa forma ya vas agarrando seguridad, bien, nos vemos en la siguiente clase número 13. Chao, chao.